Hola a todos y bienvenidos de nuevo a GeoIntel Z. Les habla Pepe Zarzops. En las últimas semanas hemos analizado a fondo el pensamiento geopolítico ruso contemporáneo. Hemos diseccionado la audacia de Dugin, el pragmatismo nuclear de Karaganov o el realismo de Dmitry Trenin. Analizamos cómo el Kremlin busca quebrar el orden internacional actual mediante el choque, en definitiva, frontal. Sin embargo, para entender el siglo XXI es obligatorio girar la mirada hacia Pekín. Pero cuidado, la geopolítica china no opera bajo los mismos códigos que la rusa. Mientras Moscú quiere golpear la mesa con el puño, Pekín rediseña la mesa en silencio. Si en Rusia el gran ideólogo es Dugin, en China el hombre clave para descifrar la estrategia global de la superpotencia es Yang Suetong. Es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la prestigiosa Universidad de Tsinghua. Yang Suetong es conocido en Occidente como el Halcón de Pekín. Es un realista implacable, pero con una genialidad única. Afirma que las matemáticas, los misiles hipersónicos y el Producto Interior Bruto no bastan para derrocar a un imperio. Para Yang Suetong, el arma definitiva para desplazar a Estados Unidos no es la fuerza militar, sino algo mucho más profundo, la autoridad moral. Hoy en GeoIntel Z entramos en la mente de Yang Suetong y descubrimos su revolucionaria teoría, el realismo moral. Prepárense para entender cómo China planea ganar la Guerra Fría del siglo XXI sin disparar un solo misil. Comenzamos. Para comprender a Yang Suetong, primero hay que despojarse de los prejuicios occidentales. No estamos ante un burócrata del partido que repite consignas vacías. Yang Suetong es un académico de primer nivel, que en su momento se doctoró en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley, en la década de los 80. Conoce perfectamente los cimientos del realismo político occidental, las tesis de Morgenthau, de Wolff y especialmente el realismo ofensivo de John Mearsheimer, que ya también trabajamos en el canal. Mearsheimer, como recordarán los seguidores del canal, sostiene que en un sistema internacional anárquico, las grandes potencias están trágicamente condenadas a chocar por la hegemonía. Yang Suetong coincide en el diagnóstico del conflicto, pero discrepa profundamente en la solución. Para el Halcón de Pekín, el realismo occidental está cojo. Occidente asume que el poder es meramente material, carros de combate, dinero, tecnología. Yang argumenta que esta visión materialista es precisamente lo que está llevando a Estados Unidos a su declive. Un imperio que solo se sostiene por la fuerza bruta económica y militar es un imperio frágil. Aquí es donde ocurre la magia intelectual de Yang Suetong. En lugar de buscar respuestas en Maquiavelo o Hobbes, retrocede más de 2000 años en la historia de su propio país. Se sumerge en el periodo de los reinos combatientes de la antigua China y rescata el pensamiento de filósofos clásicos como Confucio, pero sobre todo de Sun Tzu. A partir de Sun Tzu, Yang Suetong categoriza el poder de los estados en 3 niveles de liderazgo internacional. Escuchen con atención, porque este es el núcleo de su estrategia geopolítica. En primer lugar, ese primer nivel es la autoridad basada en la fuerza tiránica. Ocurre cuando un Estado domina el mundo exclusivamente mediante el poder militar y la coacción económica. Este tipo de líder crea enemigos constantemente y requiere un gasto energético y militar gigantesco para mantener sumisos a los demás. Para Yang, esta es la trampa en la que suele caer la política exterior estadounidense cuando recurre a intervenciones unilaterales y sanciones asfixiantes. Es un poder inestable y destinado al colapso. El segundo nivel es la hegemonía. El poder hegemónico tiene una fuerza material inmensa y posee aliados, pero mantiene su estatus mediante el diseño de reglas que le favorecen a él mismo en primer lugar. El hegemón es estratégico, mantiene el orden, pero sus aliados lo siguen por interés o por miedo a las consecuencias, no por una verdadera lealtad. Yang Suetong sitúa a los Estados Unidos de las últimas décadas en este renglón, un gigante que mantiene su posición, pero cuyas costuras morales y credibilidad institucional están completamente desgastadas. Y finalmente el tercer nivel, el estándar de oro de la geopolítica china, la autoridad moral,
el Zhongguan. La autoridad moral no significa ser un estado pacífico o ingenuo. Yan es un halcón. La autoridad moral significa que el liderazgo de una superpotencia es aceptado voluntariamente por el resto de los países porque las normas que propone benefician a la comunidad internacional en su conjunto y no solo a la potencia dominante. Un Estado con autoridad moral es aquel cuyo gobierno es visto como ejemplar, honesto y predecible a nivel doméstico, y justo, corporativo y protector a nivel internacional. La tesis central del libro más famoso de Yan, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, es que la batalla entre Pekín y Washington no se decidirá por quién tiene más portaaviones en el Pacífico, sino por quién demuestra una mayor capacidad de liderazgo político y moral. El realismo moral establece que el factor determinante del poder internacional es la capacidad de dirección política de un Estado, y la eficacia de esa dirección política depende directamente de la moralidad de sus acciones. Si aplicamos esto a la geopolítica contemporánea, Yan está enviando un mensaje directo al Politburó chino. Si China quiere desplazar a Estados Unidos como eje del orden mundial, no puede comportarse como un nuevo matón en el barrio. No puede limitarse a copiar el imperialismo estadounidense. Debe ofrecer un modelo de gobernanza global que sea percibido por el sur global como un sistema más equitativo, respetuoso de la soberanía ajena y orientado al beneficio mutuo. Es por eso que la diplomacia china insiste tanto en conceptos como la comunidad de destino compartido para la humanidad, o proyectos como la iniciativa de la franja y la ruta. No son mera propaganda, o al menos no según la escuela de Tsinghua. Son intentos prácticos de construir esa autoridad moral, atando el desarrollo económico de decenas de naciones de África, América Latina y Asia Central al éxito del Estado chino. No se equivoquen, Yan Suetong no es un pacifista. Él afirma con total contundencia que el mundo ya no es multipolar. Para Yan, el mundo actual es estrictamente bipolar. El destino del planeta se dirime exclusivamente entre dos jugadores, Pekín y Washington. La Unión Europea es un actor secundario sin autonomía estratégica, y Rusia es una potencia militar en declive económico que depende estructuralmente de China. En esta nueva configuración bipolar, Yan Suetong anticipa una competencia feroz, una suerte de Segunda Guerra Fría. Sin embargo, a diferencia de la Guerra Fría original entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Yan argumenta que el choque del siglo XXI no será ideológico, capitalismo contra comunismo, sino de eficiencia de gobernanza. La superpotencia que logre mantener la estabilidad en su propio territorio, que evite la polarización política interna y que proyecte una imagen de socio fiable en el exterior, ganará la partida. Piensen ustedes en estos puntos y lo que es actualmente Estados Unidos. En sus escritos más recientes, Yan ha criticado abiertamente la inestabilidad de la democracia estadounidense, describiéndola como un sistema sumido en una guerra civil, cultural e institucional que le impide ejercer una autoridad moral creíble en el plano internacional. Cuando Estados Unidos incumple tratados o cambia radicalmente de política exterior cada 4 años, o en el caso del señor Trump, cada 3/4 de hora, según el partido en el poder, en definitiva, y del presidente, destruye su propia legitimidad moral, y es ahí donde China debe capitalizar. Sin embargo, Yan Suetong también es autocrítico con su propio país. Ha advertido repetidamente que China necesita construir una red de alianzas estratégicas reales. El aislamiento internacional es el talón de Aquiles de Pekín. Mientras Washington cuenta con la OTAN y alianzas históricas como el AUKUS o el Quad, China carece de aliados militares formales vinculados por tratados de defensa mutua. Para el realismo moral, la verdadera fuerza de una potencia se mide por la cantidad y calidad de los amigos que están dispuestos a defenderla, no por dinero, sino por convicción compartida. En resumen, la geopolítica contemporánea de China, vista a través de los ojos de Yan Suetong, nos enseña que el poder militar es solo un escudo, el poder económico es solo el motor, pero el verdadero timón del mundo es el liderazgo político moral. El gigante asiático no busca la destrucción del orden internacional
Busca acumular la legitimidad suficiente para que el resto del planeta le entregue las llaves del sistema global de manera natural. Hemos pasado de cierta discursiva agresiva en los distintos analistas geopolíticos rusos a la paciencia estratégica y confuciana de Jan Sueton, dos formas diametralmente opuestas de desafiar la hegemonía de Occidente. Pero ahora tienen ustedes la palabra, y el debate queda abierto en la caja de comentarios. Teniendo en cuenta la crisis política interna que vive Occidente y la expansión económica de la nueva ruta de la seda, les hago las preguntas siguientes. ¿Creen que China logrará consolidar esa autoridad moral de la que habla Jan Sueton y convencer al sur global de liderar el nuevo siglo? ¿O consideran que el pragmatismo occidental y su red de alianzas militares como la OTAN seguirán siendo imbatibles? Segunda pregunta. ¿Es posible ejercer una verdadera autoridad moral en un sistema internacional que sigue siendo en el fondo una lucha salvaje por la supervivencia? Déjenme sus análisis abajo, los leo todos. Si les ha gustado este viaje por el pensamiento geopolítico chino, no olviden darle a me gusta. Suscríbanse a GeoIntelZ y activen la campana para no perderse los próximos análisis. Tienen ahora, a las 3 de la tarde hora Madrid, España, uno muy interesante. Les espero. Soy Pepe Zarzops y nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta pronto.